Sofía Mendoza jamás imaginó que el día más hermoso de su vida se convertiría en una pesadilla que la perseguiría para siempre. Sus manos temblaban mientras sostenía el ramo de orquídeas blancas, pero no era por la emoción de convertirse en esposa. Era por el miedo que le helaba la sangre en las venas, pero lo que no sabía era que el hombre que la esperaba en el altar había planeado meticulosamente cada detalle de esta boda como el acto final de una venganza que había estado forjando durante 5 largos años. El eco de sus tacones resonaba en el mármol de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Cada paso la acercaba más a su destino. Los invitados la observaban con admiración, suspirando ante la belleza de su vestido de encaje francés diseñado por Oscar de la Renta, sin saber que bajo esa perfecta fachada de cuento de hadas se ocultaba una tragedia que aún no había comenzado a desarrollarse. Sebastián Herrera la miraba desde el altar, con esos ojos verde esmeralda que una vez la habían hecho sentir como la mujer más afortunada del planeta. Pero ahora había algo diferente en ellos, algo frío, calculado, que ella no lograba descifrar pero que hacía que su estómago se contrajera con una angustia inexplicable. El sol de octubre se filtraba a través de los vitrales góticos, creando un mosaico de colores sobre el rostro de Sebastián. Para los 400 invitados presentes, él lucía como el novio perfecto, impecablemente vestido con un smoking Tom Ford, su cabello negro perfectamente peinado hacia atrás y una sonrisa que había conquistado portadas de revistas empresariales durante los últimos 3 años. Pero Sofía, que había aprendido a leer cada microexpresión de su rostro durante los 6 meses de noviazgo, sabía que algo estaba terriblemente mal. 5 años antes. La historia de su venganza había comenzado en una noche lluviosa de octubre, cuando las gotas golpeaban contra los cristales de la mansión de los Mendoza en las Lomas, como lágrimas del cielo que presagiaban la tragedia que estaba por desatarse. Sebastián Herrera, de apenas 25 años entonces, había llegado empapado hasta los huesos después de correr 6 cuadras desde su automóvil descompuesto. Su traje, que una vez había sido elegante, ahora se pegaba a su cuerpo como una segunda piel, y sus zapatos de cuero italiano chapoteaban con cada paso desesperado hacia la puerta de roble macizo de la casa familiar de los Mendoza. La empresa Herrera y Asociados, fundada por su bisabuelo en 1952 y convertida en el orgullo de 4 generaciones, se encontraba al borde del colapso financiero más devastador que había visto la industria de la construcción en México. Los bancos habían retirado su apoyo. Los inversionistas huían como ratas de un barco que se hundía, y Sebastián, como último heredero de la dinastía Herrera, cargaba sobre sus hombros el peso de salvar un legado que parecía destinado a convertirse en cenizas. Don Ricardo Mendoza había sido socio de su padre durante años. Habían construido juntos algunos de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México: Torre Ejecutiva, el Centro Comercial Santa Fe, y una docena de desarrollos residenciales que habían definido el skyline de la capital. Si alguien podía salvarlo, era don Ricardo. Cuando tocó el timbre de la mansión, sus dedos temblaban tanto por el frío como por la desesperación. El mayordomo, un hombre de edad avanzada llamado Eustaquio, que llevaba 30 años sirviendo a la familia Mendoza, abrió la puerta con su usual expresión seria. «Buenas noches, joven Herrera», dijo Eustaquio, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y compasión al ver el estado deplorable en que se encontraba el visitante. «¿En qué puedo ayudarle?» «Necesito hablar urgentemente con don Ricardo», había suplicado Sebastián, su voz quebrándose por la urgencia y la desesperación. «Es sobre la empresa, sobre el préstamo que necesitamos. Por favor, es una emergencia». Eustaquio había dudado por un momento, mirando hacia las escaleras de mármol que conducían al segundo piso, donde se encontraba el estudio de don Ricardo. En ese momento, Sofía había aparecido en el vestíbulo. Tenía apenas 20 años entonces, y acababa de graduarse de la carrera de Pedagogía en la Universidad Iberoamericana. Llevaba puesto un suéter de cachemira color crema
y unos jeans que realzaban su figura esbelta, su cabello castaño, recogido en una coleta despreocupada que dejaba escapar algunos mechones rebeldes que enmarcaban su rostro ovalado. Sus ojos color miel se encontraron con los de Sebastián, y por un momento que pareció eterno, el mundo se detuvo. «¿Qué sucede, Eustaquio?», preguntó con esa voz melodiosa que años después Sebastián recordaría en sus pesadillas. «El joven Herrera desea hablar con su padre, señorita Sofía», explicó el mayordomo, notando la tensión en el ambiente. Sofía miró a Sebastián de arriba a abajo, y por primera vez en su vida privilegiada, vio verdadero sufrimiento en los ojos de otro ser humano. No era el drama superficial de sus amigas de universidad, ni la melancolía fingida de los pretendientes que buscaban conquistarla. Era dolor real, desesperación genuina, la clase de angustia que solo conocen aquellos que han visto todo su mundo desmoronarse en cuestión de semanas. «Mi padre no está disponible en este momento», había mentido Sofía, cuando en realidad don Ricardo se encontraba en su estudio del segundo piso, deliberadamente evitando la visita de Sebastián. Pero lo que Sofía no sabía es que esa mentira piadosa, dicha con la intención de proteger a su padre de una conversación incómoda, sería interpretada por Sebastián como la primera traición de una conspiración que existía solo en su mente atormentada. La verdad era mucho más compleja de lo que cualquiera de los dos podía imaginar en ese momento. Don Ricardo Mendoza había escuchado los rumores sobre la situación financiera de la empresa Herrera desde hacía semanas. Su propio contador, licenciado Martínez, le había aconsejado mantenerse alejado de cualquier asociación con la empresa en quiebra para evitar que el escándalo salpicara a sus propios negocios. Pero había algo más, algo que don Ricardo no le había confesado a nadie, ni siquiera a su esposa. Sus propias empresas también atravesaban por dificultades financieras. La crisis económica había golpeado duramente al sector de la construcción, y aunque la familia Mendoza mantenía las apariencias, la realidad era que sus reservas de efectivo estaban peligrosamente bajas. Sebastián había interpretado la ausencia de don Ricardo como una traición personal, como el abandono calculado de alguien que había prometido ser su mentor. Lo que no sabía era que en el estudio del segundo piso, don Ricardo caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, debatiéndose entre su deseo de ayudar al hijo de su viejo amigo y la necesidad de proteger la estabilidad financiera de su propia familia. ¿Podría darle un mensaje?, había preguntado Sebastián, aferrándose a la última hebra de esperanza. Sofía había asentido, tomando una pluma Mont Blanc del escritorio de caoba que se encontraba en el vestíbulo. Por supuesto, con manos temblorosas, Sebastián había escrito una nota desesperada en el papel membretado de la familia Mendoza. «Don Ricardo, la empresa de mi familia está a punto de quebrar. Necesitamos un préstamo de emergencia por 50 millones de pesos. Prometo devolverle cada centavo con intereses. Por favor, por la memoria de mi padre y la amistad que tuvieron durante tantos años, ayúdeme. No tengo a nadie más a quien recurrir. Sebastián Herrera». «Prometo entregársela personalmente», había dicho Sofía, doblando la nota con cuidado. Sebastián la había mirado una vez más, memorizando sin saberlo cada detalle de su rostro, desde la pequeña cicatriz en su ceja izquierda hasta la forma en que sus labios se curvaban ligeramente hacia arriba, incluso cuando no sonreía. Sin saberlo, estaba grabando en su memoria la imagen de la mujer que años después se convertiría tanto en su obsesión como en su redención. «Gracias», había susurrado, y luego había desaparecido en la noche lluviosa, dejando atrás solo el eco de sus pasos mojados en el mármol del vestíbulo. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa nota nunca llegaría a manos de don Ricardo. Sofía la había dejado sobre el escritorio de su padre, pero un viento nocturno que se coló por la ventana abierta del estudio la había llevado detrás de un librero, donde permanecería oculta durante 5 años, esperando el momento perfecto para revelar la verdad. En ese momento, algo cambiaría todo para siempre, porque mientras Sebastián caminaba bajo la lluvia torrencial de regreso a su coche descompuesto,
tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Si los Mendoza no querían ayudarlo en su momento más desesperado, él se aseguraría de que algún día pagaran por esa traición. Los siguientes 2 años fueron un infierno para Sebastián Herrera. La empresa familiar quebró oficialmente 3 semanas después de su visita nocturna a la casa de los Mendoza. Los acreedores se llevaron todo: la oficina en Polanco, los equipos de construcción, incluso la casa familiar donde había crecido junto a sus padres. Su padre, Eduardo Herrera, no pudo soportar la humillación. El hombre que había construido un imperio con sus propias manos se sumió en una depresión tan profunda que dejó de comer, de hablar, de vivir. Murió de un infarto 6 meses después de la quiebra, llevándose a la tumba los secretos de décadas de trabajo honesto que se habían desvanecido como humo. Su madre, Elena Vega de Herrera, tuvo que vender hasta sus joyas de matrimonio para pagar los gastos funerarios de su esposo. La mujer que una vez había sido la anfitriona más elegante de las Lomas, ahora trabajaba como secretaria en una pequeña oficina de contadores en la colonia Roma, ganando apenas lo suficiente para pagar el alquiler de un departamento de 2 recámaras que compartían Sebastián y ella. Pero fue en la oscuridad de esa tragedia donde nació el hombre, que regresaría 5 años después, para reclamar lo que consideraba suyo. Sebastián había adoptado el apellido materno, convirtiéndose oficialmente en Sebastián Herrera Vega. Con una determinación férrea que bordeaba la obsesión, había estudiado administración de empresas en la Universidad Anáhuac durante el día y había trabajado en 3 empleos diferentes durante las noches y los fines de semana. Su primer trabajo había sido como mesero en un restaurante de comida rápida en el centro de la ciudad. Sus manos, que una vez habían conocido solo la suavidad de las sábanas de seda egipcia, ahora se enrojecían por el agua caliente y los químicos de limpieza. Su segundo trabajo era como repartidor de pizzas, manejando una motocicleta prestada a través del tráfico caótico de la Ciudad de México hasta altas horas de la madrugada. El tercero, y el más humillante, era como limpiador de oficinas en un edificio corporativo, donde trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 7, antes de correr a sus clases universitarias. Cada humillación, cada desplante, cada momento de cansancio extremo, alimentaba el fuego de su venganza. Cada noche, antes de quedarse dormido en el sofá de la sala, había cedido la única recámara disponible a su madre. Sebastián repetía como un mantra los nombres de aquellos que consideraba responsables de su caída. Los bancos que habían retirado su apoyo, los socios que habían huido como cobardes, y en la cima de su lista de enemigos, don Ricardo Mendoza y su familia. Pero lo que Sebastián no sabía es que cada detalle de su plan de venganza había sido observado y documentado por alguien más. Durante su tercer año de universidad, había llamado la atención de un hombre que cambiaría su destino: Rodrigo Santamaría, un empresario millonario que había hecho su fortuna en bienes raíces y que tenía una reputación de descubrir talentos excepcionales en lugares inesperados. Santamaría había notado a Sebastián durante una conferencia sobre desarrollo urbano en la universidad. Mientras los demás estudiantes tomaban notas mecánicamente, Sebastián había hecho preguntas que demostraban no solo conocimiento teórico, sino una comprensión intuitiva de los mercados inmobiliarios que impresionó incluso a los profesores más experimentados. Joven Herrera Vega, le había dicho Santamaría después de la conferencia, me gustaría hablar con usted. Esa conversación había durado 4 horas y había cambiado el curso de la vida de Sebastián para siempre. Santamaría no solo le ofreció un trabajo como asistente en su empresa, sino que también se convirtió en su mentor, su figura paterna adoptiva, y eventualmente, en el inversionista que haría posible su regreso triunfal a la alta sociedad mexicana. Bajo la tutela de Santamaría, Sebastián había aprendido no solo los aspectos técnicos del negocio inmobiliario, sino también las artes más sutiles de la manipulación empresarial, la inteligencia de mercado y lo que Santamaría llamaba la paciencia del depredador. La venganza, le había dicho Santamaría durante una de sus largas conversaciones nocturnas en la oficina,
Es un plato que se sirve frío, pero cuando se sirve a la temperatura correcta, puede ser más satisfactoria que cualquier triunfo obtenido por medios convencionales. Regreso al presente. ¿Aceptas a Sebastián Herrera Vega como tu esposo?, preguntó el padre Miguel, su voz resonando en la catedral como el eco de un destino que había sido cuidadosamente orquestado. Sofía miró a Sebastián, buscando en sus ojos algún rastro de la vulnerabilidad que había visto en aquel joven empapado que había tocado a su puerta 5 años atrás. Durante los últimos 6 meses de cortejo, había habido momentos en que creía haberla encontrado. Momentos como cuando él la había abrazado después de su primera pelea, susurrándole al oído que no podía imaginar su vida sin ella, o como la noche en que había llorado en sus brazos después de contarle sobre la muerte de su padre, permitiendo que ella viera la herida que aún sangraba en su corazón. Pero lo que Sofía no sabía era que cada una de esas vulnerabilidades había sido cuidadosamente calculada y ensayada. Sí, acepto, susurró, sin saber que con esas palabras estaba firmando su propia sentencia y la de toda su familia. El secreto que guardaba desde hace 5 años estaba a punto de salir a la luz, pero no de la manera que Sebastián había planeado, porque en los asientos de la primera fila, observando la ceremonia con lágrimas de emoción en los ojos, se encontraba Elena Vega de Herrera, la madre de Sebastián. Elena había estado en contra del plan de venganza de su hijo desde el momento en que se lo había confesado. Durante 2 años, había suplicado, rogado y hasta amenazado con cortarse las venas si él no abandonaba su obsesión destructiva. Pero Sebastián había sido inflexible, argumentando que la justicia no llegaría por sí sola, que tenía que ser conquistada. «Mijo», le había dicho Elena la noche anterior a la boda, mientras él se probaba el smoking en su penthouse de Polanco, «aún estás a tiempo de cambiar de opinión. Esa muchacha no tiene la culpa de lo que pasó. Es inocente». «Nadie es inocente, mamá», había respondido Sebastián, ajustándose la corbata con manos que ya no temblaban como aquella noche lluviosa de hace 5 años. Los Mendoza tuvieron su oportunidad de hacer lo correcto. Eligieron darnos la espalda. Pero Elena conocía a su hijo mejor que nadie. Había notado los cambios sutiles en él durante los últimos meses. La forma en que su expresión se suavizaba cuando hablaba de Sofía. Cómo había comenzado a quedarse despierto hasta tarde, no planeando su venganza, sino leyendo los libros de pedagogía infantil que Sofía le había recomendado. El modo en que había donado anónimamente $1.000.000 a la escuela pública donde ella trabajaba, sin mencionar el gesto siquiera. ¿Era posible que su hijo se hubiera enamorado de verdad de la mujer que había elegido como instrumento de su venganza? 3 meses antes, «Quiero que encuentres todo sobre la familia Mendoza», había ordenado Sebastián a Diego Restrepo, su asistente personal y mano derecha, mientras contemplaba el panorama de la Ciudad de México desde el piso 42 de la torre ejecutiva, especialmente sobre Sofía Mendoza. Rutinas, gustos, horarios, amigos, lugares que frecuenta. Todo. Diego, un hombre de 35 años que había trabajado como investigador privado antes de unirse a la empresa de Sebastián, había asentido profesionalmente. ¿Con qué propósito, señor? Sebastián había girado lentamente, y en sus ojos había un fuego que Diego había aprendido a reconocer y temer durante los 3 años que llevaba trabajando para él. Porque voy a casarme con ella. Y después voy a usar ese matrimonio para destruir todo lo que los Mendoza aman, exactamente como ellos destruyeron todo lo que yo amaba. La investigación había sido exhaustiva y meticulosa. Diego había contratado a un equipo de 12 investigadores privados que durante 6 semanas habían documentado cada aspecto de la vida de Sofía Mendoza. Sabían que desayunaba avena con frutos rojos todas las mañanas a las 7:15, que compraba sus libros en la librería Porrúa del Centro Histórico todos los viernes por la tarde, que su película favorita era Como agua para chocolate, y que la había visto exactamente 16 veces, que sufría de insomnio leve y que solía caminar por el Parque México los miércoles por la noche cuando no podía dormir.
También sabían que era maestra en la escuela primaria Benito Juárez, en Ciudad Nezahualcóyotl, donde trabajaba con niños de familias de bajos recursos, que usaba la mitad de su salario para comprar útiles escolares con su propio dinero, que había rechazado 3 propuestas de matrimonio de hombres millonarios porque, según había confesado a su mejor amiga Carmen, el dinero no puede comprar el amor verdadero. Era perfecta, demasiado perfecta, y eso había sido lo primero que había comenzado a desmoronar la armadura emocional de Sebastián. Regreso a la boda. «Puedes besar a la novia», anunció el padre Miguel, su sonrisa benévola contrastando dramáticamente con la tormenta emocional que se desataba en el corazón de Sebastián. Cuando sus labios se encontraron con los de Sofía, Sebastián sintió algo que no había esperado. Culpa. No la satisfacción fría que había anticipado durante años, sino una culpa abrumadora que lo golpeó como un tsunami emocional. Los labios de Sofía eran suaves, cálidos, y se movían contra los suyos con una confianza que hablaba de amor genuino, de esperanza en un futuro compartido, de fe ciega en el hombre que acababa de convertirse en su esposo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cuándo exactamente su sed de venganza había comenzado a competir con sentimientos que no había planificado ni deseado? La recepción se llevó a cabo en los jardines del Hotel Four Seasons, un lugar que Sebastián había elegido no por su belleza, sino por su simbolismo. Era el mismo hotel donde don Ricardo Mendoza había celebrado su 25º aniversario de bodas 10 años atrás, una celebración de la que la familia Herrera había sido deliberadamente excluida después de la quiebra. Cada detalle de la recepción había sido diseñado como una demostración de poder. Los arreglos florales de orquídeas importadas de Tailandia habían costado más que el salario anual de un trabajador promedio. El menú incluía caviar o cetra, langosta de Maine y wagyu japonés A5, acompañados de vinos que costaban más por botella que lo que muchas familias mexicanas gastaban en comida durante un mes entero. Los 400 invitados eran una mezcla cuidadosamente curada de la élite empresarial mexicana, incluyendo a varios de los hombres que habían rechazado ayudar a la familia Herrera durante su crisis financiera. Sebastián había asegurado de que cada uno de ellos estuviera presente para presenciar su resurrección triunfal. En ese momento, algo cambiaría todo para siempre. Porque mientras Sebastián observaba la recepción desde la mesa principal, notó algo que no había anticipado en ninguno de sus planes meticulosos. Sofía no estaba actuando como la novia típica de la alta sociedad. En lugar de pavonearse entre los invitados mostrando su anillo de compromiso de diamante de 6 quilates, Sofía estaba en una esquina del jardín hablando animadamente con los meseros, preguntándoles sobre sus familias y sus estudios. Había notado que uno de ellos, un joven de no más de 20 años, tenía los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. «¿Qué pasa, Miguel?», le preguntó con genuina preocupación, tomando su mano con una familiaridad que sorprendió al muchacho. «Es mi mamá, señora», confesó Miguel, limpiándose los ojos con la manga de su uniforme. «Está en el hospital y necesita una operación que cuesta 50,000 pesos. No sé cómo vamos a conseguir el dinero». Sin dudar un segundo, Sofía se quitó su pulsera de diamantes, una reliquia familiar valorada en exactamente 50,000 pesos, y se la entregó al joven mesero. «Véndela», dijo simplemente, «y no me devuelvas nada. Solo asegúrate de que tu mamá reciba la mejor atención médica posible». Miguel había comenzado a protestar, pero Sofía había insistido, y finalmente el joven había aceptado la pulsera con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. Sebastián había observado toda la escena desde lejos y por primera vez en 5 años, había sentido algo que había creído muerto para siempre: admiración genuina por otro ser humano. ¿Quién era realmente Sofía Mendoza? ¿Era la princesa privilegiada que había imaginado, o algo completamente diferente? La noche avanzaba y los invitados comenzaban a despedirse, cuando Sebastián decidió que necesitaba un momento de soledad para procesar la tormenta emocional que rugía en su interior. Se dirigió hacia los rosales que bordeaban el extremo del jardín,
donde las luces de la fiesta se desvanecían en sombras perfumadas. Allí, oculto entre las flores que Elena había insistido en incluir porque las rosas blancas significan nuevos comienzos, Sebastián sacó su teléfono móvil y marcó el número que conocía de memoria. Diego, dijo cuando su asistente contestó, su voz temblorosa de una manera que no había sonado desde aquella noche lluviosa de hace 5 años. Señor, ¿cómo va la recepción? Quiero que canceles todo, susurró Sebastián, las palabras saliendo de él como confesiones arrancadas por tortura. Perdón, señor, ¿de qué está hablando? El plan, Diego. Cancela todo el maldito plan, los contratos, las adquisiciones hostiles, las demandas legales, todo. Del otro lado de la línea hubo un silencio tan profundo que Sebastián pudo escuchar los latidos de su propio corazón. Señor, dijo Diego finalmente, ¿está seguro? Han sido 5 años de preparación. Las empresas Mendoza están exactamente donde las queremos. Solo necesita firmar los documentos mañana por la mañana y... ¡No!, gritó Sebastián, su voz quebrándose como cristal bajo presión. No puedo hacerlo. No puedo hacérselo a ella. Yo me enamoré de ella, Diego. Me enamoré de verdad. Pero lo que Sebastián no sabía era que Sofía había salido al jardín buscándolo, preocupada por su ausencia prolongada. Se había acercado sigilosamente detrás de los rosales y había escuchado cada palabra de esa conversación telefónica. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar con una claridad dolorosa. Las casualidades de sus encuentros, la velocidad con la que se había enamorado de ella, la insistencia en casarse tan pronto, los regalos demasiado perfectos. Todo había sido una manipulación elaborada. Con el corazón destrozado y las piernas temblando, Sofía regresó silenciosamente hacia el hotel, fingiendo una sonrisa radiante mientras por dentro se desmoronaba como un castillo de naipes en un huracán. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que la verdadera revelación aún estaba por llegar, una revelación que cambiaría no solo esa noche de bodas, sino el resto de sus vidas para siempre. Porque en el escritorio de don Ricardo Mendoza, en el estudio donde había evitado recibir a Sebastián 5 años atrás, una corriente de aire nocturno había movido unos papeles, revelando una nota amarillenta que había permanecido oculta detrás de un librero durante medio década. Una nota escrita con la letra desesperada de un joven empresario que suplicaba ayuda. Una nota que contenía la verdad sobre aquella noche lluviosa de octubre. Una verdad que, cuando finalmente saliera a la luz, los destrozaría a ambos de maneras que ni la venganza más elaborada podría haber logrado. La suite presidencial del Hotel Four Seasons se había convertido en una prisión de seda y mármol, donde 2 corazones se preparaban para enfrentar una noche que definiría el resto de sus existencias. Sofía permanecía de pie frente al ventanal panorámico que ofrecía una vista espectacular de la Ciudad de México, aún vestida con su traje de novia, pero con el alma tan desgarrada que cada respiración se sentía como tragar vidrios molidos. Pero lo que había escuchado en el jardín era apenas el primer acto de una tragedia que estaba a punto de desenvolverse en toda su terrible magnificencia. Sebastián entró a la suite cerrando la puerta detrás de él, con una suavidad que contrastaba violentamente con el caos que rugía en su interior. Durante las últimas 2 horas de recepción, después de su conversación telefónica con Diego, había funcionado en piloto automático, sonriendo para las fotografías, brindando por un futuro que se había construido sobre mentiras, bailando con Sofía mientras sentía que cada paso era una traición a los sentimientos genuinos que habían florecido en su pecho sin su permiso. La suite estaba decorada con pétalos de rosa blanca y velas aromáticas que creaban un ambiente romántico que ahora se sentía como una burla cruel del destino. Champagne Dom Perignon esperaba en una cubeta de plata, y sobre la cama king size habían dispersado más pétalos de rosa, formando un corazón perfecto que parecía pulsar con la ironía de la situación. Sofía, comenzó Sebastián, pero su voz se quebró antes de poder continuar la frase. Ella se giró lentamente, y cuando sus ojos se encontraron,
Sebastián vio algo en ellos que lo golpeó como un puño en el plexo solar. No era la mirada amorosa de la mujer que había bailado con él hace apenas una hora. Era la mirada de alguien que había visto directamente al infierno y había regresado cambiada para siempre. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, preguntó Sofía con una voz que Sebastián nunca había escuchado antes. Una voz fría, controlada, pero que vibraba con una intensidad peligrosa que hizo que cada fibra de su ser se pusiera en alerta máxima. Sebastián se quedó completamente paralizado. En todos sus cálculos meticulosos, en todos los escenarios que había imaginado y replanificado durante 5 años de obsesiva preparación, jamás había considerado que ella pudiera descubrir la verdad tan pronto. Sus planes incluían meses, quizás años de matrimonio aparentemente feliz antes de que se revelara su verdadera naturaleza. No sé de qué me hablas, mintió, pero incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía que sonaban huecas y desesperadas. Su voz, que había conquistado salas de juntas llenas de tiburones financieros, ahora temblaba como la de un niño atrapado en una mentira. Sofía rió, pero no era el sonido cristalino que había enamorado a Sebastián durante los últimos 6 meses. Era una risa quebrada, como el sonido que hace el cristal cuando se fractura bajo una presión inmensa, pero no se rompe completamente todavía. Escuché tu conversación telefónica en el jardín, dijo con una calma sobrenatural que era más aterradora que cualquier grito. Cada palabra, los 5 años de planificación, la venganza contra mi familia, las empresas que vas a destruir. Hizo una pausa que se extendió como una eternidad, y cuando habló de nuevo, su voz se quebró ligeramente, revelando la mujer herida que se ocultaba detrás de la fachada de control. Todo era mentira, ¿verdad? Cada cita, cada beso, cada te amo, que salió de tu boca. En ese momento, algo se rompió irreparablemente entre ellos, pero también algo comenzó a nacer. Una comprensión brutal de que el amor verdadero y la traición más profunda pueden coexistir en el mismo espacio, creando una alquimia emocional más compleja que cualquier sentimiento que hubieran experimentado antes. Sebastián se acercó a ella con pasos vacilantes, como si caminara sobre hielo que podía quebrarse en cualquier momento y tragarlo para siempre. No todo era mentira, susurró, y por primera vez en 5 años, permitió que su vulnerabilidad real fuera completamente visible. Las máscaras cayeron una por una, la del CEO despiadado, la del seductor calculador, la del hombre que había construido un imperio sobre los cimientos del resentimiento. Lo que quedó fue solo Sebastián, el joven de 25 años que había perdido todo y había pasado media década buscando una forma de llenar el vacío que había dejado esa pérdida. Al principio, sí. Todo fue calculado. Cada encuentro fortuito, cada palabra romántica, cada gesto aparentemente espontáneo. Pero algo cambió, Sofía. Tú lo cambiaste todo. Se detuvo a menos de 1 metro de ella, lo suficientemente cerca como para ver las pequeñas partículas doradas que flotaban en sus ojos color miel, lo suficientemente lejos como para respetar el espacio que ella necesitaba para procesar la magnitud de su traición. Me enamoré de ti, continuó, su voz apenas un suspiro cargado de dolor, completamente, irrevocablemente, de una manera que no creía posible. Por eso cancelé el plan esta noche. Por eso llamé a Diego para detener todo. Sofía lo miró durante un largo momento, estudiando su rostro como si fuera un mapa que pudiera revelar territorios desconocidos de verdad y mentira. ¿Quieres que te agradezca?, preguntó finalmente, su voz cargada de una ironía tan amarga que podía cortarse con cuchillo. ¿Quieres que celebre el hecho de que decidiste no destruir a mi familia después de haberme engañado para casarme contigo? Sebastián sintió cada palabra como una bofetada física. Sofía, puedo explicártelo todo. Puedo contarte por qué. ¿Por qué qué?, lo interrumpió ella, y por primera vez desde que había comenzado la conversación, su voz se elevó. ¿Por qué me utilizaste como un peón en tu juego de ajedrez personal? ¿Por qué decidiste que yo era el instrumento perfecto para tu venganza?
¿Por qué pensaste que tenías derecho a manipular mi vida? Pero lo que Sofía no sabía era que las empresas Mendoza ya estaban al borde del colapso total, y que la decisión de Sebastián había llegado demasiado tarde para detener completamente la avalancha financiera que él mismo había puesto en marcha meses atrás. 2 meses antes, la operación para debilitar financieramente a la familia Mendoza había comenzado 6 meses antes de la boda, cuando Sebastián había utilizado una red de empresas subsidiarias para comprar secretamente las deudas de las 3 principales compañías de los Mendoza: Constructora Mendoza S.A., Desarrollos Inmobiliarios del Valle, y Mendoza, Arquitectos Asociados. El proceso había sido legal pero despiadado. Sebastián había identificado que las empresas Mendoza, como muchas en el sector de la construcción, dependían de líneas de crédito renovables con varios bancos para mantener sus flujos de efectivo durante los largos ciclos de desarrollo de proyectos inmobiliarios. Había utilizado sus conexiones y su influencia financiera para convencer a esos bancos de que vendieran esas deudas. Es una inversión sólida, había argumentado ante el Consejo Directivo del Banco Santander México. Las empresas Mendoza tienen activos que valen el triple de sus deudas. Si compramos sus obligaciones financieras, podemos reestructurar los términos de pago a nuestro favor. Lo que no había mencionado era que su plan no era reestructurar esas deudas, sino acelerar los plazos de pago de manera que fuera imposible para las empresas Mendoza cumplir con sus obligaciones, forzándolas a la bancarrota y permitiendo que él adquiriera sus activos por centavos de peso. El proceso había sido orquestado con la precisión de una sinfonía macabra. Primero había adquirido las deudas a través de Herrera Vega Capital, una de sus empresas subsidiarias. Luego había comenzado a ejercer presión legal para acelerar los pagos, utilizando cláusulas contractuales que requerían el pago inmediato de las deudas totales si ciertos indicadores financieros caían por debajo de umbrales específicos. Simultáneamente, había orquestado una campaña de desinformación sutil pero efectiva en el sector de la construcción, sembrando rumores sobre la estabilidad financiera de las empresas Mendoza entre inversionistas clave y socios comerciales. Los rumores, aunque técnicamente infundados, habían creado un ambiente de desconfianza que había hecho que varios proyectos importantes fueran cancelados o pospuestos indefinidamente. El golpe de gracia había sido programado para ejecutarse la mañana después de su boda. Diego tenía instrucciones específicas de presentar demandas legales simultáneas contra las 3 empresas Mendoza a las 9:00 a.m. del lunes siguiente a la ceremonia, exigiendo el pago inmediato de 200 millones de pesos en deudas consolidadas. Las empresas tendrían 72 horas para pagar o enfrentar procedimientos de bancarrota que resultarían en la liquidación forzada de todos sus activos. Sebastián había calculado que don Ricardo no podría reunir esa cantidad de dinero en efectivo en tan poco tiempo, especialmente considerando que gran parte de la riqueza de la familia estaba invertida en proyectos inmobiliarios de largo plazo que no podían liquidarse rápidamente sin pérdidas masivas. Pero ahora, parado frente a Sofía en la suite presidencial, rodeado del aroma de rosas que su madre había insistido significaban nuevos comienzos, Sebastián se daba cuenta de que había subestimado completamente el poder destructivo de su propia estrategia. Regreso al presente. «Hay algo más que necesitas saber», dijo Sebastián, cada palabra saliendo de él como si fuera arrancada con pinzas. «Algo que no pude detener a tiempo». Sofía lo miró con una mezcla de terror anticipatorio y curiosidad mórbida. Sus ojos, que habían brillado con lágrimas no derramadas, ahora se endurecieron como ámbar solidificándose. «¿Qué más?», preguntó, aunque por la expresión devastada en el rostro de Sebastián, una parte de ella ya sabía que lo que estaba por escuchar sería peor que todo lo que había descubierto hasta ahora. «Los contratos ya están en proceso», admitió Sebastián, su voz reduciéndose a un susurro apenas audible. «Aunque cancelé el plan esta noche, hay ciertas cosas que ya no puedo revertir. Las empresas de tu familia ¿Van a qué?», demandó Sofía,
aunque el terror en su voz sugería que ya conocía la respuesta. «Van a quebrar», confesó Sebastián, y las palabras cayeron entre ellos como una sentencia de muerte pronunciada por un juez implacable. Sofía se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico, su mano izquierda buscando apoyo en el respaldo de la silla de terciopelo que estaba detrás de ella. Automáticamente, sin pensar, Sebastián se abalanzó hacia adelante para sostenerla, sus brazos rodeando su cintura con una familiaridad que contrastaba dramáticamente con la destrucción emocional que acababa de desatar entre ellos. Por un momento que pareció suspendido en el tiempo, estuvieron tan cerca que podían sentir el calor del cuerpo del otro, respirar el mismo aire cargado de tensión y dolor no resuelto. Los ojos de Sebastián se fijaron en los labios de Sofía, recordando involuntariamente la suavidad que había sentido durante su beso en el altar apenas unas horas antes. Su corazón se aceleró, y no solo por la adrenalina de la confrontación, sino por la proximidad física de la mujer que, a pesar de todo, seguía siendo la persona más hermosa y fascinante que había conocido en su vida. Sofía sintió la atracción magnética que seguía existiendo entre ellos, una conexión que trascendía la lógica y la razón. A pesar de la traición, a pesar del engaño, a pesar de la manipulación devastadora, su cuerpo aún respondía a la cercanía de él. Podía sentir el aroma de su colonia mezclándose con su aroma natural. Podía ver las pequeñas cicatrices en su cuello, que había besado tantas veces durante las noches que habían pasado juntos. Podía sentir el calor que irradiaba de él como una promesa de consuelo en medio de la tormenta emocional. «No me toques», susurró, pero su voz carecía completamente de convicción. Sus propias manos, como si tuvieran voluntad propia, se habían aferrado a las solapas de su smoking, no para empujarlo lejos, sino para mantenerlo cerca. «Sofía», murmuró Sebastián, su aliento acariciando su frente. «Puedo arreglarlo. Puedo usar mi dinero, mis conexiones, mi influencia. Puedo salvar las empresas de tu familia. Puedo hacer que todo vuelva a ser como antes». «¿A cambio de qué?», preguntó ella, aunque una parte traicionera de su corazón ya sabía lo que él iba a responder, y otra parte aún más traicionera esperaba desesperadamente escucharlo. En ese momento, la tensión entre ellos era tan intensa que el aire mismo parecía vibrar con electricidad sexual y emocional. A pesar del dolor, a pesar de la traición, a pesar de la destrucción que se cernía sobre sus familias, el magnetismo que había entre ellos no solo persistía, sino que se había intensificado, alimentado por la desesperación y la imposibilidad de su situación. «A cambio de que me perdones», confesó Sebastián, su voz ronca de emoción. «A cambio de que me des una oportunidad de demostrarte que mi amor por ti es lo único real que he sentido en 5 años. A cambio de que construyamos algo verdadero sobre las cenizas de esta mentira». Sus rostros estaban tan cerca que Sofía podía contar cada pestaña, podía ver su propio reflejo en las pupilas dilatadas de él. Una parte de ella quería cerrar esos últimos centímetros de distancia. Quería perderse en el beso, que sabía podría hacer que olvidara temporalmente el dolor que la desgarraba por dentro. Pero en ese momento, el universo decidió intervenir de la manera más cruel posible. El teléfono móvil de Sofía sonó con la melodía de «Cielito lindo», que había configurado específicamente para las llamadas de su familia. El sonido cortó el hechizo que se había tejido entre ellos como un cuchillo afilado dividiendo la seda. Sofía se separó de Sebastián como si hubiera recibido una descarga eléctrica, sus manos temblando mientras buscaba el teléfono en su bolso de mano de perlas. El identificador de llamadas mostraba el nombre que más temía ver en este momento. «Ricardo, hermano». «¿Sofía?». La voz de Ricardo sonaba desesperada, cargada de un pánico que ella nunca había escuchado antes en su hermano mayor, el hombre que había sido su roca emocional durante toda su vida. «Gracias a Dios que contestas. Necesito que vengas a casa inmediatamente». «Ha pasado algo terrible». «¿Qué ha pasado?», preguntó Sofía, sintiendo que el mundo se desplomaba a su alrededor por segunda vez en una sola noche. «Es papá», dijo Ricardo,
y Sofía pudo escuchar sollozos ahogados en el fondo de la llamada. Está en el hospital. Tuvo un infarto masivo hace una hora cuando se enteró de los problemas con las empresas. El teléfono casi se escapa de las manos de Sofía. ¿Cómo se enteró? ¿Qué problemas? Algunos inversionistas lo llamaron después de la boda, explicó Ricardo, su voz quebrándose. Le dijeron que hay rumores en el mercado sobre nuestra situación financiera, que pueden presentarse demandas legales mañana por la mañana. Papá se puso furioso. Comenzó a hacer llamadas para verificar la información, y cuando se dio cuenta de que los rumores eran ciertos, la voz de Ricardo se desvaneció en un sollozo. ¿Está bien? ¿Cómo está?, preguntó Sofía, aunque las lágrimas ya corrían por sus mejillas, arruinando el maquillaje que había tomado 3 horas aplicar. Los doctores no lo saben, admitió Ricardo. Está estable por ahora, pero dicen que las próximas 24 horas son críticas. Sofía, necesito que vengas al Hospital Ángeles. Ahora. Súbitamente, la venganza de Sebastián ya no era una abstracción empresarial. Ahora había cobrado una víctima de carne y hueso, un hombre de 62 años cuyo único crimen había sido no estar disponible para una conversación nocturna 5 años atrás. Sofía cortó la llamada y se dejó caer sobre la silla de terciopelo, el teléfono resbalando de sus dedos entumecidos y cayendo sobre la alfombra persa con un ruido sordo que resonó como un disparo en el silencio mortal de la suite. «Dios mío», susurró, «lo mataste. Mi plan de venganza va a matar a mi padre». Sebastián se acercó a ella nuevamente, pero esta vez ella no opuso resistencia cuando él se arrodilló frente a su silla y tomó sus manos temblorosas entre las suyas. «Lo siento», repetía una y otra vez, sus propias lágrimas cayendo sobre las manos de ella. «Lo siento muchísimo, Sofía. Nunca quise que llegara a esto. Nunca quise que nadie resultara herido físicamente, pero sus disculpas sonaban vacías incluso para sus propios oídos. ¿Cómo había podido ser tan ingenuo como para creer que una venganza de esta magnitud no tendría consecuencias devastadoras más allá del ámbito financiero? Sofía se separó de él y se puso de pie con una determinación que Sebastián reconoció como idéntica a la que había visto en don Ricardo durante las pocas ocasiones en que había tratado con él en el pasado. Era la determinación de una familia que había construido un imperio mediante el trabajo duro y que no se rendiría sin luchar. «Llévame al hospital», ordenó, su voz ahora firme como acero templado. «Si de verdad me amas, si de verdad quieres enmendar aunque sea una fracción del daño que has causado, llévame con mi padre. Ahora». Sebastián asintió sin dudar. Se puso de pie, tomó las llaves de su Maserati Gran Turismo del tocador y se dirigió hacia la puerta. «Sebastián», dijo Sofía cuando él ya tenía la mano en el picaporte. Él se giró, esperando tal vez palabras de perdón, o al menos una tregua temporal en su guerra emocional. «Si mi padre muere por tu culpa», dijo ella con una calma que era más aterradora que cualquier amenaza gritada, «no importa cuánto dinero tengas, no importa cuánto poder hayas acumulado, no importa si me amas o no. Te haré pagar por esto de maneras que no puedes ni imaginar». En el trayecto al Hospital Ángeles del Pedregal, ninguno de los dos habló. Sebastián conducía el Maserati a través de las calles nocturnas de la Ciudad de México como si fuera perseguido por demonios, mientras Sofía miraba por la ventana las luces de la ciudad que desfilaban como estrellas fugaces. Ambos sabían que esa noche no solo definiría su futuro como pareja, sino que también determinaría si don Ricardo Mendoza sobreviviría para ver otro amanecer. Lo que ninguno de los dos sabía era que en el hospital los esperaba una revelación que cambiaría todo lo que creían saber sobre aquella noche lluviosa de hace 5 años. Una revelación que estaba contenida en una carta que don Ricardo había guardado como su posesión más preciada durante media década, esperando el momento adecuado para entregarla. Cuando llegaron al Hospital Ángeles del Pedregal, las luces de la sala de emergencias parpadeaban como faros en una tormenta.
Ricardo los esperaba en la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos, su traje de wedding guest ahora arrugado y manchado por lágrimas de desesperación. Al ver a Sebastián junto a Sofía, su expresión cambió inmediatamente de alivio por la llegada de su hermana a una furia asesina dirigida al hombre que él creía responsable de la condición de su padre. «¿Qué hace él aquí?», demandó Ricardo, levantándose de la silla de espera como si fuera a enfrentarse físicamente a Sebastián. «Es mi esposo», respondió Sofía, aunque las palabras sonaron extrañas y amargas en su boca, como un veneno que no podía escupir completamente. «Tu esposo es el hijo de perra que está matando a papá», replicó Ricardo, su voz elevándose lo suficiente como para atraer miradas preocupadas del personal médico. «¿Sabes lo que hizo? ¿Sabes cómo manipuló nuestras deudas empresariales para forzarnos a la bancarrota? ¿Sabes que mañana van a presentar demandas que van a destruir todo lo que nuestra familia ha construido durante 40 años?» Sebastián dio un paso adelante, sus manos levantadas en un gesto de rendición. «Ricardo, puedo explicártelo todo. Puedo. No quiero escuchar una palabra de ti», lo interrumpió Ricardo. «Quiero que te largues de aquí antes de que llame a seguridad». Pero antes de que la situación pudiera escalar más, una enfermera salió de la unidad de cuidados intensivos. Era una mujer de mediana edad con ojos comprensivos, que había visto demasiadas tragedias familiares durante su carrera de 20 años. «¿Familiares de don Ricardo Mendoza?», preguntó. «Somos nosotros», respondió Ricardo inmediatamente. «Su padre ha recuperado la conciencia», anunció la enfermera, y tanto Sofía como Ricardo suspiraron con alivio. «Su condición se ha estabilizado, pero está pidiendo ver a alguien específico». «Por supuesto», dijo Sofía. «Podemos entrar a verlo ahora». «Está pidiendo ver a Sebastián Herrera», continuó la enfermera, consultando la tabla en sus manos. «Dice que tiene algo muy importante que decirle. Algo sobre una carta que ha estado guardando durante 5 años». El mundo se detuvo. Sebastián sintió que el suelo se movía debajo de sus pies. En 5 años de planificación obsesiva, en 5 años de construir escenarios y contingencias, jamás había considerado la posibilidad de que don Ricardo Mendoza quisiera hablar con él, y mucho menos que tuviera algo importante que decirle. Ricardo miró alternativamente a la enfermera y a Sebastián, completamente confundido. ¿Una carta? ¿De qué carta están hablando? ¿Qué secreto había guardado don Ricardo durante 5 años? ¿Qué contenía esa misteriosa carta? Y lo más importante, sería ya demasiado tarde para salvar no solo la vida de don Ricardo, sino también los corazones destrozados de Sebastián y Sofía. La verdad que había permanecido enterrada durante 5 años estaba a punto de salir a la superficie como un cadáver que flota después de una inundación, y cuando finalmente se revelara, traería consigo la comprensión devastadora de que las venganzas más elaboradas a menudo se construyen sobre los cimientos más frágiles del universo. Malentendidos que podrían haberse resuelto con una sola conversación honesta. Pero para entonces, tal vez sería demasiado tarde para todos. Los pasillos del Hospital Ángeles del Pedregal a las 3:47 de la madrugada tenían esa calidad surreal que solo poseen los lugares donde la vida y la muerte libran batallas silenciosas. Sebastián caminaba hacia la habitación 304 de cuidados intensivos, sintiendo que cada paso lo llevaba no solo hacia don Ricardo Mendoza, sino hacia un encuentro con su propio destino, que había sido inevitable desde aquella noche lluviosa de 5 años atrás. Pero lo que estaba a punto de descubrir en esa habitación no solo cambiaría todo lo que creía saber sobre los Mendoza, sino que lo obligaría a confrontar la verdad más devastadora de todas, que había construido su vida entera sobre una mentira. Sofía caminaba a su lado, su vestido de novia arrastrándose por el suelo de linóleo como el fantasma de lo que podría haber sido. Había insistido en acompañarlo a pesar de las protestas de Ricardo, quien se había quedado en la sala de espera haciendo llamadas frenéticas a abogados y contadores, tratando desesperadamente de encontrar una manera de salvar las empresas familiares antes de que amaneciera. «No tienes que hacer esto»,
susurró Sebastián cuando se detuvieron frente a la puerta de la habitación 304. A través del vidrio podía ver la silueta de don Ricardo conectado a una red de monitores que registraban cada latido de su corazón debilitado. Sí tengo que hacerlo, respondió Sofía sin mirarlo, sus ojos fijos en la figura de su padre. Él te pidió específicamente, y después de todo lo que ha pasado esta noche, necesito escuchar qué tiene que decirte. Sebastián pudo detectar algo más en su voz, algo que se ocultaba detrás de la determinación y el dolor. ¿Era esperanza? ¿La posibilidad de que hubiera más en esta historia de lo que cualquiera de ellos entendía? Cuando entraron a la habitación, don Ricardo Mendoza parecía haber envejecido una década en una sola noche. Los monitores cardíacos emitían pitidos suaves pero irregulares, y su rostro, normalmente bronceado por los años de supervisar construcciones bajo el sol mexicano, ahora tenía una palidez cerosa que hablaba de un hombre que había visto muy de cerca su propia mortalidad. Pero cuando vio a Sebastián, algo extraordinario sucedió. Sus ojos, que deberían haber mostrado ira o resentimiento hacia el hombre que había orquestado la destrucción financiera de su familia, en su lugar se llenaron de lo que parecía ser ¿alivio? Sebastián, dijo con voz débil pero cargada de una emoción que el joven sí o no pudo interpretar. Gracias por venir. Después de todos estos años, pensé que nunca tendría la oportunidad de hacer esto. Papá, no te esfuerces, interrumpió Sofía, acercándose a la cama para tomar una de las manos de su padre. Los doctores dijeron que necesitas descansar. No, mija, dijo don Ricardo con más firmeza de la que había mostrado desde su llegada al hospital. Esto no puede esperar ni un minuto más. Hay algo que Sebastián necesita saber. Algo que he cargado en mi conciencia durante 5 años como una piedra en el pecho. Se giró hacia Sebastián, quien se había acercado cautelosamente al lado opuesto de la cama. Aquella noche que viniste a mi casa, la noche de la lluvia, hace 5 años. Sofía te dijo que yo no estaba, ¿verdad? Sí, respondió Sebastián, sintiendo que algo frío y terrible se instalaba en su estómago como mercurio líquido. Don Ricardo cerró los ojos como si las siguientes palabras le causaran dolor físico al pronunciarlas. Ella mintió para protegerme, pero no por las razones que tú crees. ¿De qué estaba hablando don Ricardo? ¿Qué verdad había permanecido oculta durante 5 años? Yo estaba en casa esa noche, confesó don Ricardo, abriendo los ojos para mirar directamente a Sebastián. Estaba en mi estudio del 2º piso, y escuché cada palabra que dijiste en la puerta, cada súplica desesperada, cada palabra sobre la empresa de tu familia, sobre el préstamo que necesitabas. Sebastián sintió que el mundo comenzaba a tambalearse bajo sus pies. Entonces, ¿por qué no saliste? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no al menos me diste la oportunidad de explicarte la situación? Porque yo también estaba quebrado, admitió don Ricardo, y las palabras salieron de él como sangre de una herida que había sido cauterizada durante años, pero nunca realmente curada. Mi propia empresa estaba al borde del colapso financiero. Los bancos nos habían cortado todas las líneas de crédito, y yo no tenía manera de ayudarte sin hundir también a mi propia familia. La revelación golpeó a Sebastián como un tsunami emocional. Durante 5 años, había construido una imagen de don Ricardo como un hombre poderoso y cruel, que deliberadamente le había dado la espalda en su momento de mayor necesidad. La idea de que don Ricardo hubiera estado luchando contra sus propios demonios financieros, de que hubiera sido tan vulnerable como él mismo, nunca había cruzado por su mente. Pero había algo más, continuó don Ricardo, su voz ganando fuerza con cada palabra. Algo que no supe hasta semanas después de que tu empresa quebrara. Algo que me ha atormentado cada día desde entonces. Con manos que temblaban tanto por la medicación como por la emoción, don Ricardo abrió el cajón de la mesita de noche junto a su cama y sacó un sobre amarillento y desgastado por el tiempo. Un sobre que había sido abierto y cerrado tantas veces que los bordes estaban completamente desgastados. Esta carta llegó 3 días después de tu visita,
explicó, extendiendo el sobre hacia Sebastián. Es de mi hermano Eduardo, mi socio que vive en Guadalajara. En ella me explica que había estado tratando de contactarte durante semanas porque quería invertir en tu empresa. Sebastián tomó la carta con manos que temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. La fecha en el matasellos confirmaba las palabras de don Ricardo. 3 días después de la quiebra oficial de Herrera y Asociados. Con voz quebrada por la emoción, Sebastián comenzó a leer la carta en voz alta. Ricardo, he estado tratando desesperadamente de contactar al joven Sebastián Herrera durante las últimas 3 semanas. Su empresa, Herrera y Asociados, está trabajando en un proyecto de desarrollo residencial en Querétaro que tiene un potencial económico increíble. He revisado todos sus números, sus proyecciones, sus antecedentes familiares. Es exactamente el tipo de inversión que he estado buscando durante años. Estoy dispuesto a invertir hasta 100 millones de pesos para salvar su empresa y convertirme en socio minoritario. Los términos serían extremadamente favorables para él. 70% de participación para Herrera, 30% para mí, y él mantendría control total de todas las decisiones operativas. He ido a sus oficinas en Polanco 3 veces, pero me dijeron que ya no están operando desde ahí. Llamé a su casa familiar, pero el teléfono fue desconectado. ¿Puedes ayudarme a encontrarlo? He oído rumores de que su familia está pasando por dificultades financieras, y quiero ofrecerle esta sociedad antes de que sea demasiado tarde. También quiero que sepas que he investigado el carácter de la familia Herrera. Son gente honesta, trabajadora, con una reputación intachable en la industria. El padre, Eduardo Herrera, era respetado por todos los que lo conocían. Su hijo tiene el mismo ADN empresarial, solo necesita el capital para florecer. Por favor, hermano, ayúdame a encontrarlo. Tengo la sensación de que esto podría ser beneficioso para todos nosotros. Con cariño, Eduardo Mendoza Ruiz. Las palabras se difuminaron ante los ojos de Sebastián mientras las lágrimas comenzaban a fluir sin control. La carta continuaba con detalles específicos sobre los términos de la inversión propuesta, incluyendo un plan detallado para reestructurar las deudas existentes y expandir las operaciones a 3 estados adicionales. Nunca pude entregártela, susurró don Ricardo, sus propias lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Cuando finalmente recibí esta carta y me di cuenta de lo que podría haber significado para tu familia, moví cielo y tierra para encontrarte. Contraté investigadores privados, puse anuncios en periódicos de 5 estados, incluso ofrecí recompensas. Pero parecías haberte desvanecido de la faz de la tierra. Sofía miró alternativamente a su padre y a Sebastián, comenzando a comprender la magnitud de la tragedia que se había desarrollado durante 5 años sin que ninguna de las partes involucradas conociera la historia completa. ¿Por qué guardaste la carta todos estos años?, preguntó ella. Porque esperaba que algún día Sebastián regresaría, admitió don Ricardo. Y cuando vi su nombre en los periódicos hace 3 años, cuando comenzó a hacerse famoso como CEO de Herrera Vega Enterprises, supe que era él. Reconocí no solo el nombre, sino también los ojos en las fotografías, los mismos ojos desesperados que vi aquella noche lluviosa. Sin embargo, lo que don Ricardo no sabía era que Sebastián había cambiado su identidad completamente después de la bancarrota. El joven empresario había adoptado legalmente el apellido materno y había creado una nueva identidad empresarial para evitar que cualquiera de su pasado pudiera encontrarlo, incluyendo a aquellos que podrían haber querido ayudarlo. Cambié mi nombre legal, confesó Sebastián, la verdad saliendo de él como agua de una represa que finalmente se había roto. Después de la quiebra, después de la muerte de mi padre, no quería que nadie de mi pasado pudiera encontrarme. Me convertí oficialmente en Sebastián Herrera Vega. El Sebastián Herrera que ustedes conocían efectivamente, murió aquella noche. Don Ricardo cerró los ojos, comprendiendo finalmente la cruel ironía del destino. Por eso mis investigadores nunca pudieron encontrarte. Estaban buscando a un hombre que ya no existía legalmente.
Sofía se dejó caer en la silla junto a la cama de su padre, la magnitud de la tragedia comenzando a cristalizarse en su mente. Entonces todo esto, toda la venganza, toda la manipulación, el plan para destruir nuestras empresas, todo fue por un malentendido. Peor que un malentendido, dijo Sebastián, su voz quebrándose completamente. Fue por mi propia cobardía. Si hubiera tenido el valor de enfrentar mi pasado, si no hubiera huido como un cobarde y cambiado mi identidad, don Ricardo habría podido encontrarme. Tu tío Eduardo habría podido salvar la empresa de mi familia. Mi padre seguiría vivo. En ese momento, algo se transformó irreversiblemente en el corazón de todos los presentes en esa habitación de hospital. No fue solo la revelación de la verdad, sino la comprensión de cómo el orgullo, el miedo y la falta de comunicación habían conspirado para crear una tragedia de proporciones shakespearianas. Don Ricardo extendió su mano hacia Sebastián. Hijo, el pasado no se puede cambiar, pero el futuro aún está en nuestras manos. ¿Qué vas a hacer ahora que conoces toda la verdad? Sebastián tomó la mano del hombre mayor, sintiendo en ese contacto físico el peso de 5 años de resentimiento mal dirigido que comenzaba a transformarse en algo diferente. Responsabilidad. Voy a arreglar todo, dijo con una determinación que no tenía nada que ver con venganza y todo que ver con justicia genuina. Voy a devolver cada centavo que les quité a través de manipulaciones legales. Voy a cancelar todas las demandas. Voy a usar mis recursos para asegurarme de que las empresas de su familia no solo sobrevivan, sino que prosperen. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de honrar la memoria de lo que podría haber sido una amistad entre nuestras familias. Pero lo que no esperaba era la respuesta de Sofía. No, dijo ella súbitamente, poniéndose de pie con una determinación que sorprendió tanto a su padre como a Sebastián. ¿Qué no lo harás? Sebastián la miró completamente confundido. ¿Qué quieres decir? No vas a comprar tu redención con dinero, explicó Sofía, su voz ganando fuerza con cada palabra. No vas a salvar las empresas de mi familia como una forma de comprar mi perdón o limpiar tu conciencia. Se acercó a él, sus ojos brillando con una claridad que no había mostrado en toda la noche. Ay, si de verdad has cambiado, si de verdad el amor que dices sentir por mí es genuino, entonces tendrás que demostrármelo de una manera completamente diferente. Sofía se quitó lentamente el anillo de matrimonio de diamantes de 6 quilates y lo colocó suavemente sobre la mesita de noche junto a la carta amarillenta. Divorciándonos, dijo con una calma que era más poderosa que cualquier grito emocional. Nuestro matrimonio comenzó con una mentira elaborada durante 5 años. Si quieres estar conmigo, si quieres que creemos algo real juntos, entonces tendremos que empezar desde cero. Como 2 personas que se conocen verdaderamente, sin secretos, sin manipulaciones, sin venganzas, sin culpas del pasado. El corazón de Sebastián se detuvo completamente. ¿Me estás dando una segunda oportunidad? Te estoy dando la oportunidad de demostrar quién eres realmente cuando no estás actuando un papel, corrigió Sofía. Salva las empresas de mi familia si tu conciencia te lo exige, pero hazlo porque es lo moralmente correcto, no como un soborno emocional dirigido hacia mí. Don Ricardo observaba el intercambio desde su cama de hospital, una sonrisa débil pero genuina comenzando a formar en sus labios. Reconocía en su hija la misma fortaleza de carácter que había construido el imperio familiar durante décadas. Demuéstrame, continuó Sofía, que eres capaz de amar sin poseer, de dar sin esperar, de construir sin destruir. Demuéstrame que el hombre del que me enamoré durante estos 6 meses no era una actuación perfectamente ejecutada, sino una versión de ti mismo que has mantenido enterrada bajo años de dolor y resentimiento. 18 meses después, el café La Paciencia, ubicado en una esquina tranquila del barrio de Coyoacán, se había convertido en el refugio favorito de Sofía Mendoza durante los últimos 6 meses. Era un lugar modesto, sin pretensiones,
donde servían el mejor café de olla de la ciudad y donde la dueña, doña Carmen, trataba a todos los clientes como si fueran familia. Sofía estaba sentada en su mesa habitual, corrigiendo exámenes de sus estudiantes de 5º grado, cuando la campanilla de la puerta anunció la llegada de un nuevo cliente. Levantó la vista automáticamente y se encontró con unos ojos verde esmeralda que conocía mejor que los suyos propios. Sebastián Herrera Vega se veía diferente. No llevaba uno de sus trajes Tom Ford de $5,000, sino jeans desgastados y una camisa de algodón blanca que hacía que sus ojos parecieran aún más verdes. En sus manos llevaba una rosa simple, no un ramo elaborado diseñado para impresionar. ¿Puedo sentarme?, preguntó señalando la silla vacía frente a ella. Sofía asintió, cerrando el cuaderno de exámenes y observándolo mientras él se sentaba con una nerviosidad que contrastaba dramáticamente con la confianza arrogante que había mostrado durante su periodo de cortejo manipulativo. Durante los 18 meses que habían transcurrido desde su noche de bodas, Sebastián había cumplido cada promesa que había hecho en esa habitación de hospital. Las empresas Mendoza no solo habían sobrevivido, sino que ahora prosperaban bajo una nueva sociedad con Herrera Vega Enterprises, una sociedad basada en respeto mutuo y beneficio compartido. Pero más importante aún, Sebastián había trabajado en terapia psicológica para confrontar los traumas que habían alimentado su obsesión vengativa. Había donado 50 millones de pesos a organizaciones benéficas, especialmente a escuelas públicas como aquella donde Sofía enseñaba. Había establecido una fundación en memoria de su padre que proporcionaba préstamos sin interés a pequeños empresarios en crisis, y había aprendido la lección más difícil de todas: cómo amarse a sí mismo lo suficiente como para creer que merecía el amor verdadero. Don Ricardo se había recuperado completamente de su infarto, y ahora manejaba las operaciones diarias de la sociedad empresarial junto con Eduardo Mendoza, quien finalmente había conocido al joven empresario que había buscado durante años. Los tres hombres habían desarrollado una relación que trascendía los negocios y se había convertido en una amistad genuina basada en respeto mutuo y objetivos compartidos. ¿Sebastián Herrera?, preguntó Sofía con una sonrisa que él no había visto desde antes de su noche de bodas. ¿O debería decir Sebastián Herrera Vega? Solo Sebastián, respondió él, colocando la rosa sobre la mesa entre ellos. Un hombre que está completa e irremediablemente enamorado de una mujer extraordinaria llamada Sofía Mendoza, y que espera que ella le dé la oportunidad de conocerla realmente esta vez. Sin máscaras, sin manipulaciones, sin agenda oculta. Sofía tomó la rosa, y cuando sus dedos se rozaron, la electricidad que pasó entre ellos no tenía nada de calculado. Era pura, real, y llena de posibilidades infinitas que se extendían hacia un futuro que podrían escribir juntos. ¿Te gustaría tomar un café conmigo?, preguntó ella. Doña Carmen hace el mejor café de olla de la ciudad. Sebastián sonrió, y fue la primera sonrisa completamente genuina que había salido de él en años. Me encantaría. Pero esta vez, prometo ser completamente honesto sobre todo, incluso sobre el hecho de que nunca he tomado café de olla en mi vida. Sofía rió, una risa cristalina que llenó el pequeño café como música. Entonces tendremos que empezar con lo básico. El café de olla es como el amor verdadero. Se hace con paciencia, con ingredientes simples pero de calidad, y sabe mejor cuando se comparte. Mientras doña Carmen les servía 2 tazas humeantes de café endulzado con piloncillo y perfumado con canela, Sofía y Sebastián comenzaron a hablar. No sobre el pasado que los había herido, ni sobre el futuro que podrían construir, sino sobre el presente, sobre los libros que estaban leyendo, sobre las películas que les gustaban, sobre los sueños que tenían para sus estudiantes y sus empresas. Descubrieron que el amor verdadero no era el que se construye sobre mentiras perfectas, sino el que florece a pesar de las verdades imperfectas. Y mientras conversaban hasta que el sol comenzó a ponerse sobre Coyoacán, ambos supieron que finalmente habían encontrado algo que ningún plan de venganza, ninguna manipulación y ninguna cantidad de dinero podía comprar:
una segunda oportunidad para escribir su propia historia de amor. Porque a veces, las mejores historias de amor no comienzan con «érase una vez», sino con «esta vez. Vamos a hacerlo bien». 6 meses después, en una ceremonia pequeña e íntima en el mismo café La Paciencia, con doña Carmen como testigo, y don Ricardo caminando a Sofía por el pasillo improvisado entre las mesas, Sebastián y Sofía se casaron nuevamente. Esta vez, sus votos fueron escritos por ellos mismos, basados en promesas reales de 2 personas que se conocían completamente, con virtudes, defectos, cicatrices del pasado y esperanzas para el futuro. Y cuando se besaron como marido y mujer por segunda vez, rodeados del aroma del café de olla y del amor incondicional de las personas que más importaban en sus vidas, ambos supieron que habían encontrado lo que habían estado buscando sin saberlo durante toda su existencia. Un hogar en el corazón del otro, el amor verdadero, comprendieron finalmente, no es el que sobrevive a pesar de la adversidad, sino el que se fortalece a través de ella, transformando incluso las heridas más profundas en la base de una conexión más fuerte y auténtica.